Hoy vamos a hablar de lo que corresponde al sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de estructuras u órganos que tienen una función especializada. Son los que controlan prácticamente toda la funcionabilidad de todos los órganos del cuerpo. Entre eso nosotros tenemos que tiene tres funciones principales. Tiene una función sensitiva, tiene una función integradora y una función motora. Detecta todos los cambios que nosotros podemos tener, tanto cambio fisiológico a nivel de los músculos o de las glándulas. Como les dije, el sistema nervioso controla prácticamente todas las funciones del cuerpo. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de su unidad funcional, que es la neurona. Cuando yo hablo de la unidad funcional, que es la neurona, estoy hablando prácticamente de la célula especializada del tejido nervioso. Pero hay que descartar que no solamente hay la neurona es la única célula en el sistema nervioso. Existe también otro tipo de células que se las conoce con el término de neuroglías. La estructura de la neurona prácticamente es una célula de cuerpo estrellado del cual salen unas prolongaciones, como se las estoy señalando aquí, que se llaman dendritas. Tiene una prolongación más alargada a manera de colita que se llama axón. Esa prolongación alargada está revestida de una capa de lípidos o capa lipídica que se llama vaina de mielina o mielina. ¿Por qué es importante que el axón esté revestido de esa vaina de mielina? Porque además de eso le permite la transmisión del impulso. ¿Cuál es la función de las dendritas? La función de las dendritas es que a través de ellas entra lo que corresponde el impulso nervioso. En el cuerpo de la neurona se procesa la información y el axón hace que se transmita el mensaje. De esa manera termina en una proyección alargada a manera de fibrillas que se conoce como botones terminales. La comunicación entre una neurona y otra se la conoce como sinapsis. La sinapsis no es más el salto que hace la información entre el telodendrón de una neurona y la dendrita de otra. A eso se le conoce con el término de sinapsis. Existen, de acuerdo a la funcionabilidad, existen tres tipos de neuronas. Y esas neuronas se relacionan con las funciones del sistema nervioso. Primero tenemos las neuronas sensitivas. Las neuronas sensitivas son neuronas que captan los estímulos y están formando parte de todos los órganos de los sentidos, del ojo, del oído, de la piel, a nivel de la lengua, a nivel de las fosas nasales, también encontramos neuronas sensitivas. ¿Por qué? Porque ellas captan estímulos, como estímulos de temperatura, de calor, luz, sonido. Ellas transmiten esa información hacia las partes de la médula espinal o el cerebro y se conectan con otro tipo de neuronas que se llaman neuronas de asociación o interneuronas. En ciertos libros las encuentran como neuronas integradoras. Esas neuronas son las que encargadas de prácticamente transformar la información que reciben y generar una respuesta, y conectan a las neuronas sensitivas con el tercer tipo de neurona, que es la neurona motora. La neurona motora es prácticamente la típica neurona que tiene ese cuerpo estrellado con las dendritas y el axón. Se las llama así porque son las responsables de transmitir la respuesta desde el cerebro, la médula espinal, hacia los órganos efectores. ¿Cuáles serían órganos efectores? Pueden ser los músculos, como también las glándulas. De ahí que la función de la neurona está recibir información, integrar la información y conducir la señal hasta lo que son los órganos efectores. Lo que les decía, que no solamente las neuronas forman parte del sistema nervioso, también encontramos las neuroglías. Las neuroglías son de 4 tipos especializadas. Los astrocitos, que son las células más pequeñitas y que estas células se encuentran adosadas a lo que corresponde el capilar sanguíneo, es decir, hacia un vasito sanguíneo pequeño.
ahí se asocian y juntas van a formar una barrera que se llama barrera hematoencefálica. ¿Qué hace esta barrera? Actúa como medio de filtración, evitando que pase impurezas hacia el sistema nervioso central. Luego tenemos los oligodendrocitos, que son células un poquito más alargadas y que se encuentran a lo largo o adosados en el axón de las neuronas y van a formar lo que es la vaina de mielina, eso que yo les mencionaba, esa capa de lipídica que tiene el axón. La microglía es la célula más chiquitita, por eso su nombre, microglías, pequeñas, y tienen una función defensora. Son como los soldaditos del sistema nervioso que te permiten la parte de fagocitar. ¿Qué es fagocitar? La función de fagocitar es como comerse la parte, cualquier agente externo, algún virus, bacteria. Por eso son los soldados de nuestro sistema nervioso. Y luego tenemos unas células que se encuentran en el sistema nervioso periférico, que son las células de Schwann. Esas células de Schwann son células que tienen la misma función de los oligodendrocitos, solo que la cumplen a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo clasificamos al sistema nervioso? El sistema nervioso se clasifica en dos, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se divide en encéfalo. ¿Qué corresponde al encéfalo? Las estructuras como el bulbo raquídeo, la protuberancia anular, el cerebelo y el cerebro. Esas cuatro grandes estructuras forman el encéfalo y se encuentra ubicado dentro de la cavidad craneal. Mientras que la otra parte del sistema nervioso central es una parte más caudal, es la médula espinal. Y ella la vamos a encontrar a nivel de lo que corresponde, lo que es la columna vertebral, en el canal espinal. El sistema nervioso periférico nosotros lo vamos a encontrar en lo que se dividen en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo o vegetativo. El somático se divide en lo que corresponde a los nervios craneales y a los nervios espinales. Y el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. ¿Cuál es la característica del simpático y el parasimpático? Que ya lo veremos más adelante. El simpático es aquel sistema que actúa ante las situaciones de estrés, mientras que el parasimpático prevalece o actúa más cuando estamos en reposo. Vamos ahora a hablar de las estructuras específicas del sistema nervioso central, en términos generales. El sistema nervioso central es aquel que está formado por el encéfalo y la médula espinal. Aquí, por ejemplo, toda esta estructura que yo estoy señalando aquí, este es el encéfalo, formado por bulbo raquídeo, protuberancia anular, cerebelo y el cerebro, que es la estructura más grande. Y toda esta colita que se encuentra hacia abajo es la médula espinal. Y por eso les decía que se encontraba dentro de la cavidad craneal. Tiene la capacidad de detectar estímulos, que es su función sensorial. Tiene la capacidad de la transmisión de información, prácticamente de traducir la información, que es la integradora, junto con la función de coordinación general. Y tiene la función motora, que ya les mencioné más adelante. El sistema nervioso central está envuelto por una serie por tres membranas de tejido fibroso, tejido conectivo, que se encargan de proteger a todo el neuroeje. Cuando yo hablo de neuroeje, hablo de encéfalo y médula espinal. Se extiende a nivel del cráneo y a nivel de la columna vertebral. De afuera hacia adentro, es decir, desde el que está en contacto con la pieza ósea hasta con la superficie del encéfalo o de la médula espinal, nosotros tenemos la dura madre, que es esta, la más gruesita. Tenemos la aracnoides, que es esta que se ve un poquito transparente, y esta que está un poquito más colorcito como rosado y pegado a la superficie del encéfalo, está la pía madre. Son las tres meninges: dura madre, aracnoides y pía madre. La dura madre, bueno, es la capa más externa del sistema nervioso central.
ella es la que está en contacto con las partes óseas, en el caso del cráneo, con lo que son los huesos del cráneo, y en el caso de la médula espinal, con las paredes del conducto raquídeo. Por eso es que se la divide en dos, en duramadre craneal, que estaría a nivel del cráneo, y la duramadre espinal, que estaría a nivel de la médula espinal. La duramadre craneal se caracteriza porque ella tiene tres membranas o tres extensiones, que son la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo y la tienda de la hipófisis. Cuando yo hablo de la hoz del cerebro, es una membrana que divide al cerebro en dos hemisferios. La tienda del cerebelo es una membrana que separa al cerebro del cerebelo. Y la tienda de la hipófisis es una membrana que cubre a la glándula hipófisis. La segunda membrana es la aracnoides. La aracnoides es esta membranita que está aquí. Se caracteriza porque es una membrana muy transparente, como la vieron en el dibujo inicial. Ella se relaciona con la duramadre hacia afuera y con la pia madre hacia adentro. Se caracteriza porque está separada de la duramadre por un pequeño espacio que se llama espacio subaracnoideo. Ese espacio subaracnoideo permite va a permitir la circulación de un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Líquido que es importante para mantener la presión intracraneal, para proteger a las estructuras del encéfalo ante cualquier tipo de traumatismo. Y es producido por unas células a nivel del interior del cerebro conocido como plexos coroideos. Luego tenemos la pia madre, que es esta que está como rosadita ahí. La pia madre es una membrana muy delgada, es transparente y es muy delgada y está unida íntimamente a la superficie de lo que es el cerebro o a las estructuras del encéfalo en este caso, porque no solamente el cerebro envuelve. Ella es la que contiene prácticamente a todos los vasos sanguíneos, envuelve a los vasos sanguíneos y penetra en estos surcos, especialmente a nivel del cerebro, que son las circunvoluciones. Como ustedes ven, ¿sí ven? Que aquí penetra ella entre las circunvoluciones. Entre esos surcos va formando una especie de tabique. A nivel de la médula espinal, la pia madre emite unas prolongaciones que se penetran y se insertan en las paredes del conducto raquídeo, y a eso se los llama ligamentos dentados. Y por último vamos a ver lo que corresponde al líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es una estructura transparente, es un líquido como tal, de transparente, incoloro, inoloro, que tiene la función, como les decía, de proteger tanto a la médula espinal como a las estructuras del encéfalo. Se produce aquí, donde estoy aquí. Esto se llama ventrículos cerebrales, es decir, en los ventrículos laterales, en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, y circula por todo el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo no solo existe arriba en el encéfalo, sino que también existe a nivel de la médula espinal. ¿Sí? Este líquido cefalorraquídeo, les decía que tenía la funcionalidad de mantener la presión intracraneal del encéfalo, actúa como amortiguador ante traumatismos craneales, que contiene, al ser transparente e incoloro, igual va a contener proteínas, glucosas, sales y elementos como sodio, potasio, calcio, cloro. Además, se reabsorbe y contiene un escaso número de linfocitos. No hay hematíes, no hay células sanguíneas y linfocitos son escasos. Si por alguna instancia el líquido cefalorraquídeo presenta hematíes o linfocitos, estamos hablando de un proceso inflamatorio. Y se reabsorbe a nivel de la duramadre, que es unas prolongaciones que se denomina como granulaciones de aracnoides. Se produce aproximadamente 120 a 140
40 mililitros al día y se renueva 5 veces al día. ¿Sí? En términos generales, estas son las generalidades del sistema nervioso central. Haciendo un resumen, sistema nervioso es el conjunto de estructuras especializadas que forman o que tienen una función sensitiva, captar estímulos, integradora, es decir, procesar información, motora, es decir, ejercer una respuesta ante la información que se recibió, y que tiene una célula principal que es la neurona, que así como hay las funciones sensitivas, integradoras y motoras, las neuronas también se clasifican como sensitivas, integradoras y motoras. Y aparte de las neuronas están las células neuroglías que sirven de soporte a las neuronas. Además, tenemos que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Que el sistema nervioso central se clasifica en encéfalo, que contiene protuberancia, bulbo raquídeo, protuberancia anular, cerebelo y cerebro, y contiene a la médula espinal. El sistema nervioso periférico se divide en somático cuando hablamos de nervios raquídeos y nervios craneales, y el sistema nervioso autónomo, que es el simpático y el parasimpático. Es protegido el sistema nervioso central principalmente por las meninges, que son de afuera hacia adentro: dura madre, aracnoides y pía madre, de la cual también está protegida por un líquido que es el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido incoloro que corre por lo que corresponde al espacio subaracnoideo, espacio que queda entre la dura madre y la aracnoides. Eso es todo en cuanto a esta parte del sistema nervioso.